Bueno, hola. No sé si voy a usar este audio y me da un poco igual. Así que voy a hacer un pequeño sketchbook tour. Este sketchbook lo empecé el 5 de junio del 2023. Y pues nada, tenía ganas como de intentar esto hace mucho tiempo. Bueno, algunos personajes que hice para mi campaña de Dungeons and Dragons. Este es un dragón dorado. Algunos thumbnails para el cómic, que pues por cierto va a volver pronto. Personajes de D&D, un poco de personajes de Transformers, diseños para Sueños Lúcidos, que es una serie que estoy haciendo con mi pareja. Entonces estábamos diseñando un poco los personajes en este momento. Este dibujo me gustó mucho, lo hice con ayuda de un profesor. El profesor hizo este tipo de bocetos acá alrededor para ayudarme a mejorar el dibujo y pues yo fui arreglando lo que pues luego lo coloreé y pues lo pueden ver en redes. De hecho por acá probablemente lo saqué un rato. Más diseños de Sueños Lúcidos. Con mi pareja. Este me gusta mucho, este tiene mucho volumen y lo diseñé con mi pareja también para la serie de Sueños Lúcidos. Algunos bocetos de mi persona, yo al final no los terminé usando porque me gustó más la idea como de esta criatura que ya conocen, que es mi persona, pero igual me gusta como lo que intenté aquí. Mira, se mancha un poco el dibujo porque este es un B2, es un lápiz B2, entonces se mancha mucho. Y sí, se pasó de una página a otra. Más personajes de Sueños Lúcidos. Un poquito de Rey y George de mi cómic. Este me gustó mucho, este es un poco de concept art que hice para Sueños Lúcidos. También este es un personaje de Sueños Lúcidos. Y pues la idea era hacer como una torre que se montara una sobre otra y que tuviera como muchos detallitos. Entonces por eso es como si esta fuera la torre inicial y luego acá se van montando más cosas. ¿Qué personaje de Sueños Lúcidos? Otra versión que hice de mi persona, tampoco la utilicé, pero también me gustó mucho. Chris. Un reto que hice con mi pareja de tratar de dibujar Pokémones de memoria. Un personaje que estoy diseñando, todavía no lo termino, pero este es para una novela que estoy escribiendo, bueno, novela, cuento, coso, que estoy escribiendo para mi maestría, se llama Lucio Providencia. Con más de Sueños Lúcidos. Esta libreta tiene muchas cosas de Sueños Lúcidos. Esto fue un poco las cosas que hice del storyboard para una animación que probablemente ponga por acá. Homura, todavía me gusta mucho Madoka Mágica. Este dibujo me gustó mucho, este lo hice para un concurso. Bueno, de hecho para 3 concursos distintos y la idea era como hacer todo en uno solo. No gané ninguno, pero igual me gusta mucho el resultado. Otro diseño que hicimos para Sueños Lúcidos con cromo. Probamos como varios tipos de cuerpo y estábamos viendo cómo se veía con los otros personajes. Este es un escenario de Sueños Lúcidos también, que es el reloj del fin del mundo, que terminamos también usando en el tráiler, que también puede que lo ponga más tarde por acá.
algunos bocetos que hice para la portada de El último autor, mi cómic, que bueno, en este momento estaba tratando de volverlo una novela. Al final eso no funcionó, pero se hizo el intento, ¿no? Entonces acá se puede ver un poco más de los bocetos, no sé si se ven bien. Estoy grabando esto desde mi celular con un montón de libros acá al lado, así que sí, cosas que pasan. Más bocetos. Todavía me gustan estos bocetos, son bocetos bonitos. Más bocetos. Acá ya estaba empezando a acercarse más a la persona que tengo actualmente. Estaba dibujando un poco eso. Esta terminó siendo la portada que hice para la novela. No me gustó tanto el resultado, la verdad. Me gusta esta parte, que es como la arquitectura, pero de resto no me gustó demasiado, la verdad. Tengo pensado hacer una portada nueva para el cómic y pues ya veremos, todavía no lo he hecho. Yo en este momento estaba como muy presionada por tratar de hacer como los dibujos de la novela. Estaba demasiado perfeccionista. Me gusta el gato, no me gusta tanto como quedó lo demás. Pero estos dos de aquí sí me gustaron, que los hice como para probarme qué sé dibujar. Que estos son Havok de Sueños Lúcidos y la Astrónoma, todavía no tiene nombre. Aquí un Arthur, Luke. Este es un dibujo que terminé coloreando. Lo hice como ilustración para la novela. Al final no lo utilicé. Bueno, no, sí lo utilicé, pero pues no va a terminar saliendo porque pues decidí volver de nuevo al cómic, una novela, pero el dibujo me gustó, igual sirve de inspiración para cosas que pasarán en el cómic. Entonces está eso. Eda de Old House, mi persona. Acá estaba probando un nuevo estilo, como dejarme ser un poco más libre con mis dibujos, y salió Dersu. La misma acá, que luego esto fue evolucionando más a lo que van a ver en el siguiente sección de este video, que es el otro sketchbook, que es más reciente, porque esto lo inicié en 2023. Es que este sketchbook tiene muchas páginas. Un poco de diseño de personajes. Acá estaba tratando de rediseñar a Merari, que es un personaje mío, es no binario, es un rey. Me gusta cómo quedó, digamos, un poco la ropa es distinta. Y estos me gustan, pero me di cuenta de que luego me costó mucho volverlo a dibujar igual. Este es un dios de la campaña que soy DM, de Dungeons and Dragons. Es el dios del tiempo. Este lo hice con mi mano derecha porque, como, bueno, no sé si saben, pero yo me esguincé la mano en el 2022, creo que fue. Y tardé 2 años, hasta el 2024, como que pude volver a dibujar un poco más con mi mano izquierda, ya como más constante. Entonces estos dibujos a veces los hacía con la mano derecha. Acá estaba tratando ya de volver a dibujar solo porque sí, porque en este sketchbook me pasaba mucho que precisamente como trataba de conservar lo más posible mi mano izquierda por lo del esguince, yo no dibujaba mucho cosas como bocetos o pruebas por miedo a gastar mi mano, pero pues terminó saliendo también esto, como por probar, solamente bocetar por bocetar, y eso me gustó, fue como bonito. Un poquito como que estábamos probando del diseño de la Astrónoma. Y esto lo hizo mi pareja. Si ven que giro mucho el cuaderno es porque a veces me gusta como girarlo porque me da facilidad, porque como soy zurda a veces termino como con la mano borrando el dibujo. Entonces a veces giro mucho las páginas precisamente por eso. Un unicornio. Esto los hice para el Art Fight del 2024.
Este es de Silver Snowflake, que le voy a poner el arroba en Instagram. Tiene un cómic muy lindo de Plague Doctors, por si lo quieren revisar. Más unicornios. Esta es la época en que me gustaba mucho dibujar unicornios. Todavía me gusta dibujar unicornios. Aquí es donde empecé a tener problemas para dibujar a Merari. Pero este dibujo me gusta mucho. Este lo hice mientras estaba en una prueba médica de mi estómago. Básicamente tenía que estar sentada y me ponían a soplar en una maquinita. Entonces pues tenía mucho tiempo libre mientras salían los resultados. Thumbnails para una ilustración, una escritura. Esta historia es divertida. Mi mamá me mandó a hacer una comisión de la Virgen María con, no me acuerdo muy bien cuál es el nombre de esta persona. Pero bueno, básicamente me mandó a hacer esta comisión, yo la hice así en lápiz y luego lo coloreé. Y jugábamos con mi pareja a decir que ahora sí una artista de verdad porque había hecho una comisión religiosa como en el Renacimiento. Mira, este es el storyboard que hicimos para el tráiler de Sueños Lúcidos con mi pareja. Este lo hice con la mano derecha. Esos días mi mano izquierda no estaba colaborando mucho. Y estos dibujos los hizo mi pareja. Este es una ilustración que hice también para la novela. También lo coloreé pues en azules porque esa era la idea como en la novela, que iba a ser todo en escala de blancos y azules. Y este me gustó. Sin embargo, creo que ahorita haría las cosas haría las cosas distintas, pero en su momento me gustó lo que quedó. Más de la astrónoma. La astrónoma me gusta mucho, ella es muy bonita. Y un poco de pruebas con Hatis y Dersu. Una ilustración que no cabe para la novela, para el prólogo. Es que reescribí mucho esa novela. La novela lo hice como... ya tenía varios capítulos, pero el capítulo 3 no me convencía. Y luego alguien me recomendó hacer un prólogo. Y el hecho fue que me dio perfeccionismo hegemónico, en referencia a un video que hice antes, si quieren revisarlo. Y pues no lo terminé haciendo y por eso decidí también volver al cómic. Porque siento que el cómic es más honesto, es más como la historia que quiero decir sin pensar en si es buena o es mala. Y sí, pues el cómic va a estar saliendo pronto. No sé en qué fecha voy a publicar este video, pero está programado para el 4 de febrero que empiece a publicar el capítulo 3. Más bocetos. Este otro fue también para soltar la mano. Esto me gustó mucho, ya estaba empezando a cambiar un poco mi estilo. Y me gusta mucho cómo se ve, esto es como más libre y era más divertido de hacer. Y pues este es Merari. Un poco de Bash. Me vi Trigon en esta época y me gustaba mucho. Me gusta mucho Bash todavía. Bueno, y mi persona. Y más bocetos. Este me gusta mucho. Es el dios del conocimiento de Polaris, de la campaña en la que yo soy DM, de Dungeons and Dragons. Y un diseño de Bill Cipher, porque en esa época salió el diario de Bill. Y bueno, tenía ganas de intentarlo. Más del dios del conocimiento. Mi persona. Merari. Más bocetos de Merari. Estaba tratando de averiguar cómo hacer el nuevo estilo. Esto me gusta mucho, es más cercano como a lo que hago ahora. Y todavía tenía problemas con su rostro. Yo creo que voy a ver si luego lo rediseño. Esta fue otra idea de outfit. A veces diseño cosas y me demoro mucho en diseñarlas. De hecho, más adelante tengo en este sketchbook un diseño que me tardó mucho tiempo y se los voy a mostrar. Un poco de Dersu. Saqué un cómic de esto precisamente, de cuando perdió su ojo. De pronto lo pongo por acá, o si no, pues lo pueden buscar en Instagram y en Tumblr. Es reciente. Un poco más sobre Dersu, es un pequeño cómic
Este lo terminé limpiando un poquito en digital. Bash. En los anteriores estaba viendo cómo dibujar a Bash. Este ya es como mi manera de dibujar a Bash. Me gusta mucho cómo quedó. Con más de pruebas. Aquí estaba intentando hacer al dios del conocimiento. En la historia se vuelve loco, entonces mi idea era que hacer una versión de después de que estuviera loco, pero este todavía no me convence. Luego tal vez lo termine de diseñar. Más bocetos más libres. Mira, otra página de bocetos libres. Esto me gusta. Es que estaba volviendo a tener confianza en poder dibujar como quisiera. O unos bocetos de Phileas. Este es un personaje mío, es un científico loco. Es un biólogo y un astrónomo y filósofo porque puedo y quiero. Y pues es el siglo XIX y todo el mundo sabía un montón de cosas en esa época. Él es albino y lo quiero mucho. Tengo planeado hacerle una historia. Creo que va a ser un cómic también. No sé muy bien cómo lo voy a hacer, pero tengo planeado hacerle una historia. Más bocetos. Mira, bocetos de Ingo y Emmet. Todavía los quiero mucho. Ay, mira, acá estaba empezando a tratar de usar un esfero. Todavía no estaba usándolo mucho, que digamos, pero acá son mis primeras aproximaciones. Boceto de Dersu. Otra página de bocetos libres. Un Ingo. Oh, ok, acá estábamos diseñando las armas para nuestro proyecto de Sueños Lúcidos. De pues la serie esta que les digo que estaba haciendo con mi pareja. Que estoy haciendo. Y estábamos juntos como tratando de averiguar diferentes variaciones para elegir cuál arma sería cuál. Esta espada se llama Rebelión. Y estas cadenas con una daga se llaman Aislamiento. Mira las expresiones que hicimos para los personajes. Estas las publiqué también en Instagram y en Tumblr. Este fue muy divertido porque Dersu es un... Arzu, digo, nombres parecidos. Arzu es un astronauta. Y pues la idea es que él nunca se quita el casco. Así que estábamos pensando en cómo serían las expresiones y fue muy divertido jugar a que fuera como un ojo. Y pues ya la protagonista. Estos también me gustan. Estos son de otro cómic. Sí, tengo muchos cómics, muchas ideas. Para hacer a Sherlock y Watson como si fueran perros. Estoy pensando si volver los personajes originales. Muy probablemente si los vuelvo personajes originales. Pero sí, este es Watson. Este es Sherlock. Es un Borzoi y un Schnauzer. Oh, esto también es muy cool. Este lo hice como fanart para una persona en Tumblr. Se llama Cardo de Comer. De su personaje Imri. Que tengo entendido que ya está planeando hacerlo un videojuego. Me gusta mucho el diseño y me gusta mucho lo que hice aquí. Me gusta cómo hice las líneas como sombras, un poco más geométrico, que se sienta el volumen. Y no difuminar, eso me gustó. Y tratar de hacer como el metal, eso también fue divertido. Este dibujo me carcomió la mano. Hacer cosas con mi mano izquierda fue difícil. Después de este dibujo, como por 1 o 2 semanas. Este es al revés. Como les dije, volteo mucho el cuaderno. Otros bocetos de Sherlock y Watson, Dersu, este me gusta mucho, y Márquez, otro personaje de la campaña en la que soy DM. Expresiones de Chris, también las publicamos en Instagram y Tumblr con mi pareja. Aquí estaba probando a hacer pasteles, quería ver si de pronto me serviría para hacer dibujos como los hago ahorita. Me di cuenta que al menos para cosas como retratos no, pero fue interesante probarlo con las cosas como este gato, esta vaca, el elefante. Ok, acá estamos
empezando otro proceso de diseño de personaje para sueños lúcidos. Y fue otra cosa larga. Entonces, el concepto de estos personajes es que son como NPCs, básicamente como guardias random, pero la idea es que ellos no tienen rostro. Entonces estábamos pensando en cómo hacerles las máscaras, cuál sería el concepto. Terminamos decidiendo que sería algo así, como si fueran botones y que este fuera su tipo de uniforme. Me gusta mucho cómo quedó este. A mi pareja también le gustó. Y bueno, acá estaba empezando a diseñar a Cecil, que también ya lo publiqué en redes. Puede que ponga la ilustración final de ella aquí. Cecil es no binario. Usualmente está acostumbrado a usar él, pero también usa ella y ella. Realmente no le importa. Estaba viendo, mi idea era que Cecil es un elfo que fue creado por hobbits. Entonces estaba pensando si de pronto hacerlo un poco más pequeño que un elfo. Al final esa idea no quedó, pero igual tengo estos bocetos que me gustaron de ese proceso. Estaba tratando de hacer otro tipo de forma de cuerpo. Al final terminó siendo un twink, como solía pasarme en esa época, pero también me gusta mucho cómo quedó al final. Ok, esta página es... Estábamos con mi pareja, fuimos a una feria de cómic. Hicieron un taller de cómic. Dijeron como dividan una página y traten de hacer un cómic. Entonces yo hice uno que tenía guardado hace mucho tiempo de idea de Transformers, con Ratchet y Bullhead de Transformers Prime. Ese lo terminé coloreando y retocando un poquito en digital y pues ya lo publiqué. Y estaba tratando de hacer una página con Sherlock y la perrita. Al final no lo acabé porque me puse perfeccionista y sentí que no era lo suficientemente bueno. Pero bueno, no pasa nada. Esto creo que fue, si no el mismo día, el día siguiente, porque fuimos a la feria el sábado y el domingo. Y la idea era que nos estaban poniendo a calentar la mano. Entonces hice este pequeño cómic con mi pareja de sueños lúcidos y a Doctor Strange. Y ya con la mano calentada nos dijeron que diseñáramos un personaje. Entonces yo traté de hacer un personaje de sueños lúcidos de la serie animada. Me salió esta idea. Con mi pareja todavía no estamos de acuerdo cómo se va a ver, pero pues esta fue mi interpretación en su momento. Y luego nos dijeron que hiciéramos un cómic con el personaje. Entonces hice esto. Este me gusta mucho. Estoy muy orgullosa de este dibujo. Es bastante grande. Miren el tamaño de mi mano. Ah, y si se preguntan, esto que tengo acá es porque soy hipermóvil y evita que mi dedo se vaya para atrás. Así no me duelen los dedos. Más dibujos. Eran diseños para sueños lúcidos. Más de Cecil. Esta versión de Cecil me gustó también. Me gusta mucho el cuerpo y la forma. No terminé usándolo porque no se sentía muy como el personaje que quería ser. Pero me gusta mucho igual el proceso. Puede que él use esta forma para algún otro personaje. Aunque para Cecil no. Cecil es distinto. Le queda más el twink. Aquí estaba probando hacer diferentes tipos de rostro para ejercitarme. Esta prueba me gustó, fue entretenido, fue divertido. Las fotografías las saqué de Pinterest. Sí, esto estuvo cool. Más de Cecil, estaba probando un poco lo que aprendí en la página anterior. Me gusta,
pero no es el personaje, no de sentir como el personaje. Aquí ya empecé a probar otras cosas. Y aquí fue donde empezó ya a tener sentido el diseño. Acá ya se estaba terminando de acentuar, pero me faltaba un poco saber cómo hacer el rostro. Bocetos para clase, no creo que se entienda mucho. Estaba siguiendo probando con rostros para Cecil. Y este fue el que terminó quedando, que son los que he estado publicando últimamente. Tengo muchos bocetos de Cecil. Este fue el que coloreé para su diseño final. Me gusta mucho. Acá estaba probando hacer como dibujos como más geométricos, menos detallados, y me gustó el resultado. Se parece más al estilo que tengo actualmente. Y bueno, en esta página dibujé a todos mis elfos porque los amo a todos. Pues tengo a Márquez, a Dersu, Cecil. Otra versión de Cecil. No me gusta. Me gusta más el otro. Este dibujo es spoiler, así que no lo voy a mostrar. Un poco más de pruebas de bocetos. Estos son bocetos de Sherlock. Estaba probando de pronto si podía hacer otro estilo para el cómic. No planeo hacerlo pronto porque ahorita estoy ocupada con el otro cómic, con el último autor o The Last Author. Pero eventualmente lo voy a terminar haciendo. Me gusta mucho este en este momento. Estos bocetos fueron divertidos. Fueron probando cosas. Sherlock y Watson, obviamente, porque esas son las inspiraciones. Oh, y acá estaba probando hacer ya cosas con marcadores acrílicos. Esta fue mi primera vez usando marcadores acrílicos. No sabía muy bien qué estaba haciendo, pero fue interesante. Y pues hice a Garnet de memoria. Y luego hice a Garnet ya como con referencia. Quería probar el dejar de ser tan perfeccionista, entonces por eso también intenté con marcadores, porque no se pueden borrar. Y con esferos. Y hice esta perla. Esta perla me gusta mucho. Esta la publiqué también. Y esta otra perla también me gustó mucho. Esta la hice con esferos y marcadores acrílicos. Sí, este es uno de mis favoritos. Y bueno, este sketchbook tiene todavía páginas. La razón por la que lo terminé... Ah, bueno, y esta es una comisión. Y un boceto que hice para un proyecto de clase. La razón por la que tiene páginas todavía es porque si ven que las hojas están como medio arrugadas, es porque se me mojó la maleta y esto se terminó mojando todo. Y pues este sketchbook es, como ven, es súper grueso. Entonces ya no lo podía cargar porque me diagnosticaron con tendinitis y tendinosis en mis hombro izquierdo y con bursitis en ambos hombros. Así que ya no podía cargar más de 5 kilogramos en mi maleta. Y por eso decidí que mejor tenía que usar un sketchbook más pequeño para llevar en mi maleta sin que me hiciera daño. Y mi pareja me regaló precisamente este sketchbook, que es el que usé de ahí en adelante. Este es mucho más reciente. Como dije, este lo inicié en el 2023. Y lo acabé en marzo del 2025. Muchas páginas, muy buen sketchbook, me gustó mucho, pero es muy pesado. Y bueno, voy a empezar entonces ahora a grabar con este, pero quiero que sea otro video por si acaso.